Amigos de La Neta Noticias, espero que estén muy bien. Yo soy Meme Yamel y sí, señores, de nuevo haciendo travesuras. Me encanta cuando salimos a las calles a ver cómo están las cosas aquí en donde ustedes viven, más cerquita de ustedes. Y el día de hoy me encuentro en Toluca y van a decir, Meme, ¿por qué te fuiste a Toluca? Y yo les contestaré. ¿Se acuerdan que el día de ayer platicábamos de algunas medidas que se están tomando los gobernadores de los estados? Bueno, pues una de las más recientes y quizás polémica o más completa fue la que implementa Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, en donde manda a cerrar prácticamente todo el estado, o eso es lo que anunciaba el día de ayer. Alfredo del Mazo pedía a los ciudadanos que se quedaran en sus casas y que no salieran, que se organizaran para ir por medicinas o para ir por comida. Le pedía a algunos comercios que no tuvieran que ver con alimentos o con medicinas que no abrieran a partir de hoy. Y señores, yo veo mucha vida en Toluca, nada más por ponerles un ejemplo. Hay cosas que están ocurriendo y es que el día de hoy se activa ya la fase 2 en este tema de contingencia por el coronavirus. Ya lo sabíamos, lo veíamos venir, pero parece que hay otros informadores, y no es por comparar nuestro espacio ni mucho menos, pero sí para cuestionar y para criticar, porque pese a que ya sabíamos que a partir del 23 de marzo se implementaría esta segunda fase del coronavirus en México, se declararía que en México está en segunda fase, más bien, hay algunos medios de comunicación que no lo sabían. Toman la nota de the World Health Organization diciendo que ellos declaraban esta fase 2 como si fuera una imposición de la Organización Mundial de la Salud el que México se declarara en fase 2 por el coronavirus. Pero ¿cómo es que personas como ustedes que nos están viendo a través de redes sociales en La Neta Noticias o que me están viendo en televisión por el canal 160 de Total Play o el canal 79 de Easy, cómo es que los que nos escuchan en radio en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, sabíamos que para el 23 de marzo ya estaríamos entrando en esta fase 2? ¿Cómo es que nosotros lo sabíamos desde hace semanas y otros medios de comunicación no? Y es que eso también es lo que nos motiva a salir, amigos. Nos motiva a venir a ver cómo están las cosas, cómo ustedes están viviendo esto del coronavirus en las calles de México. Porque yo aquí veo mucha calma. Veo que muchos de ustedes en redes sociales están combatiendo este tipo de desinformación que generan algunos medios de comunicación, algunos comunicadores o periodistas, que prácticamente parecían desconocer que entraríamos en esta fase, cuando, insisto, ya lo sabíamos desde hace semanas. Lo sabíamos porque Hugo López-Gatell lo mencionó. Las primeras conferencias de prensa que hicieron sobre el coronavirus en febrero, sin que tuviéramos un solo caso en México, nos avisaba de este proceso, nos lo iba adelantando. México, desde hace semana y media, empezó a adelantarse con estas medidas sin estar todavía en fase 2. Pero lo hacían porque nos estaban avisando, e incluso no solamente con las acciones, sino de verbo, con el discurso nos decían que a partir de esta semana entraríamos en fase 2. Entonces, la gran pregunta que yo me sigo haciendo es ¿por qué si nosotros lo sabíamos, hay algunos medios que parecían no estar enterados? Claro, mandan a sus reporteros a las conferencias de prensa, mandan a sus reporteros a la mañanera, pero ¿de verdad están escuchando lo que se dice ahí? ¿De verdad están entendiendo lo que está ocurriendo, a dónde van a informarse? Parece que no. Parece que solamente están tomando estos ejercicios, estos videos para desinformar, o toman los videos que les convienen y los recortan en donde les conviene para ponerle un contexto diferente. Se basan en lo que hablan los medios europeos de nosotros, pero nosotros no somos Europa, nosotros somos México. Nosotros vivimos una realidad en donde más del 50% de los mexicanos vive con su sueldo del día. Y hoy yo les puedo decir que el transcurso, el camino a llegar hasta acá, al Zócalo, aquí en Toluca, fue un camino donde yo veía, pues, tiendas de electrónica, veía yo tiendas departamentales abiertas, yo todavía veía locales de pintura, donde venden botes de pintura abiertos. Había restaurantes recibiendo comensales al interior de sus instalaciones, pese a que la indicación del gobierno es otra. Y por eso es que estamos haciendo estos recorridos, porque si acaso me he topado con 2 personas con cubrebocas en lo que llevamos esta grabación.
Y a eso sí, tengo que ser muy, muy sincera, hay muchos policías. Hay muchos policías en las calles usando cubrebocas, parece que hay mucha seguridad, pese a que son las mismas estadísticas las que colocan a un Alfredo del Mazo como el peor gobernador de México. Yo se los estoy dejando de tarea, amigos, porque esta es nuestra chamba, informarles. Informar lo que tal vez otros medios no hacen porque están acostumbrados a quedarse en sus escritorios, en sus flamantes escritorios, en sus estudios con aire acondicionado, en donde no les pega el rayo del sol y donde solo salen de vacaciones, donde solo salen a turistear, pero no salen a informarles, no salen a que ustedes vean cómo están transcurriendo las cosas y a que ustedes escuchen tal vez los sonidos de una realidad en donde todavía hay vida. Esto del coronavirus, mis amigos, no es para que entremos en pánico o en caos. Y en el siguiente bloque, se los voy adelantando, a todos estos que optaron por las medidas como las hiciera o como las decidiera un Alfredo del Mazo, tengo que decirles que se les va a caer el teatro, porque, ojo, y con esta melodiosa campana, tengo que decirles, mis amigos, que en el siguiente bloque se van a llevar una sorpresilla. Algunos que de verdad han deseado una y otra vez que México copie estrategias implementadas en Estados Unidos o que implemente estrategias implementadas en Europa, en Italia, en Francia. De verdad tienen que compartir este noticiero porque estoy segura que hay mucha gente que tiene que informarse sobre estas noticias y sobre todo que salgan de esa realidad utópica en la que viven. Una realidad que lamentablemente no está basada en el mexicano de a pie, en la inmensa mayoría. Una realidad que está basada solamente en el que les paga los sueldos y en el que pues manda el cheque para que les paguen sus sueldos. Sí, claro, es un mensaje para todos esos comunicadores que tuitean en vez de hacer algo diferente, que no veo que hagan donaciones con los grandes sueldos, estos grandes empresarios, que no veo que estos grandes futbolistas, estos grandes actores, pues no estén realizando pues alguna labor o que estén trabajando. Simplemente los veo tuiteando. Y como a nosotros nos gusta tuitear, pero también nos gusta hacer y demostrar lo que hacemos, estamos aquí en Toluca. Entonces, compartan esta transmisión porque hay mucho más que reflexionar y hay muchas cosas que informar sobre lo que ocurre en México. Pero particularmente, nada más llévense una imagen de cómo se sobrelleva el coronavirus, por ejemplo, en Toluca, el Estado de México. Regresamos. Amigos de La Neta Noticias, ya regresamos y como pueden ver, los que están viéndonos a través de redes sociales o los que lo hacen a través de la televisión, pueden observar cómo transcurre la vida normal en Toluca. La gente sigue pasando, sigue caminando, no hay muchas personas con cubrebocas, efectivamente hay una cierta disminución quizás del tráfico, unos cuantos locales cerrados, pero no son todos. Y por eso estamos acá, para que vayamos conociendo lo que pasa y pues de paso, los que nos ven en otros países a través de redes sociales o en otros estados, pues vean un poquito de lo que hay aquí en Toluca, el Estado de México. Pero otra cosa que tenemos que comentar, mis amigos, y es muy importante, es que también en las redes sociales que se han encargado de desinformar mucho y los grupos de WhatsApp que de verdad han desinformado mucho, han estado criticando que no se esté hablando en este momento de estímulos para cuando se tenga que reactivar la economía. Una de las grandes preguntas es, después del coronavirus, ¿qué? Hablamos de problemas y crisis económicas, hablamos de recesión económica, hablamos de que se ha estado golpeando la economía globalmente. Entonces, tenemos que ser muy francos a todos aquellos que andan diciendo que no se ha hecho nada, que no se ha pensado en nada para activar o amortiguar un poquito el golpe económico. Ahí les van unas cuantas. La primera, la Cámara de Diputados la semana pasada aprobó un fondo de más de 180 millones de pesos, un fondo especial que se utilizará para este tipo de emergencias, para cuando tengamos este tipo de situaciones, el coronavirus y cualquier otro tipo de emergencia. Justo para eso aprobaron un fondo especial, para ese tipo de desastres. Es un fondo que va a utilizar la Secretaría de Hacienda, pero para utilizarlo, ¿qué es lo que piden los diputados o lo que pedían en ese momento? Pues que tienen que estar en comunión
organizados y de acuerdo el Comité de Sanidad, este comité que está llevando que fue presentado el día de hoy incluso en la mañanera, que es un comité en donde está Alcocer, Hugo López-Gatell, un grupo de expertos, está también la Secretaría de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda, y todos de la mano para ver cómo afrontar este tipo de emergencias como el coronavirus. Entonces, parte de estas cosas, tengo que decírselas, es que en este plan DNHE es un plan en donde también se involucra a la Marina. Ojo, hay un adelantito, es un adelantito que va a mandar Hacienda de 10,000 millones de pesos para que los estados afronten la crisis. Ojo, esto es independiente de lo que Hacienda ha tenido que estar pensando para destinar en cuanto a la economía. Esto es aparte también del fondo que les comentaba que aprobaban los diputados la semana pasada de 180 millones. Estos son 10,000 millones de pesos que la Hacienda Federal le estaría adelantando a los estados para que enfrenten las crisis. ¿Por qué? Justo por esta situación. Hay muchos estados, Jalisco, Colima, el Estado de México, que tomaron la decisión de mandar o pedirle a los ciudadanos que no salieran. Están sitiando, en algunos, me han dicho en Colima que hay un toque de queda, por así llamarlo. Entonces, para ese golpe económico, Hacienda Federal les va a adelantar 10,000 millones de pesos. Durante la conferencia matutina que se dio en Palacio Nacional se hablaba justo de este tema y por eso yo me sigo preguntando, ¿por qué hay periodistas que dicen que no se está haciendo nada en un tema económico o hacendario para amortiguar o buscar la forma de afrontar lo que se viene de forma económica? No sé cuál es la intención, pero la realidad es que en Palacio Nacional, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, avisó, informó, detalló, como le quieran llamar, que por ejemplo, la Sedena se van a otorgar alrededor de 4,000 millones de pesos adicionales. A la Marina le van a destinar 500 millones de pesos. A través del Instituto del Bienestar se van a hablar de unos 13,500 millones de pesos. Y se va a empezar a hacer este adelanto para que estos recursos que sean independientes a los 4,500, por ejemplo, millones que recibe el INSABI, están destinados para que, por ejemplo, la Marina, que ya va a entrar en este plan de contingencia, que ya va a meter mano a la contingencia del coronavirus y que van a empezar a implementar o habilitar los hospitales y los institutos y todo esto, al menos estos recursos son para que se compren medicinas, suministros médicos. Esa es la parte, por ejemplo, estos 13,500 millones adicionales son para suministros. ¿Por qué hablamos de suministros? Yo les decía, y he sido muy clara en esto, que lamentablemente el coronavirus llega en una temporada en donde ya estamos muy mermados, muy dolidos, heridos por el tema de los saqueos que han hecho gobiernos pasados a nuestro sector salud. Para nadie es un secreto que el sector salud, al menos aquí en México, no puedo hablar del sector salud en el extranjero, pero sí puedo hablar del sector salud mexicano, es un sector salud muy herido. Es un sector salud que lamentablemente no ha tenido insumos, no ha tenido camillas, no ha tenido medicinas, no ha tenido cubrebocas, no ha tenido batas y no ha tenido doctores ni enfermeras o enfermeros. Ha tenido más personal administrativo, ha servido más para que saqueen las medicinas de los hospitales. Para eso ha servido. Entonces, esa es la realidad con la que vivimos día a día. Una realidad que desde hace años hemos enfrentado. Y un ejemplo claro de que las cosas han estado cambiando es justo el hospital que iban, y aquí sí quiero hacer una gran corrección, que iban a inaugurar el fin de semana pasado en Oaxaca, en Tlaxiaco. Andrés Manuel López Obrador fue con toda la intención de inaugurarlo y estaba viendo un video de Zoé Robledo, en donde Zoé Robledo detiene por completo la inauguración de este hospital y le pide al presidente 10 días. Y lo hace público. Y la detiene porque cuando llega Zoé Robledo a supervisar que todo esté en orden para que ya Andrés Manuel corte el listón, se topa con una realidad que los equipos, en vez de ser propios, eran rentados, y rentados por 15 días. No iban a ser rentados por un periodo mayor. Zoé Robledo tuvo que echar mano del presupuesto que tenía para comprar presupuesto, pero tampoco tenían doctores. Entonces, Zoé Robledo dice muy particular, y Zoé es el titular del IMSS, dice muy particularmente: señores, no podemos hacer lo que los otros gobiernos hacían.
No puedo permitir que el presidente corte el listón y que ustedes, ciudadanos, quieran venir a atenderse mañana y que no puedan porque todavía no estamos listos. Entonces, le pide 10 días más a Andrés Manuel para un hospital en Tlaxiaco. Entonces, imagínense de lo que tiene que echar mano un gobierno que de por sí tenía la intención o tiene la intención de mejorar el sector salud, pero imagínense lo que tiene que hacer ahora para meterle un turbo y poder cumplir y poder hacer que los hospitales militares y el sector salud público tengan estas camas y estos aparatos y estos equipos que necesitan para atender a los mexicanos. Por eso, lo que intenta Hugo López-Gatell con estos días para que estemos en casa o apliquemos la sana distancia ojo, la instrucción a nivel federal es: sigan trabajando los que tienen que seguir trabajando, los que pueden hacer trabajo desde casa, háganlo, pero no podemos detener la economía. ¿Por qué piden una sana distancia o una disminución del flujo de personas y actividades sociales? Para que nuestra curva no sea un pico muy alto, sino que sea larga. Prefiere Hugo López-Gatell que tengamos que tengamos contagios menores y que nos tardemos más y así nos saturemos el sector salud para poder atender a todos, que tener un pico muy alto de contagios y entonces no poder atenderlos porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Creo que es una lógica muy real, es una lógica basada en la realidad. Y esto va muy de la mano con lo que les voy a comentar en el siguiente bloque, que es la decisión económica. Una decisión económica que en Estados Unidos parece se van a echar para atrás. Regresamos. Amigos, ya estamos en el bloque final de su programa, donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. ¿Y se acuerdan lo que les decía al principio? Que valía la pena que lo compartieran para que todos ellos que le piden a Andrés Manuel López Obrador que copie medidas implementadas en Estados Unidos, en Europa, ¿se acuerdan? Bueno, ahora es cuando, porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quiere reabrir la economía para el 12 de abril. ¿Qué no es eso una semanita, unos días antes de cuando Andrés Manuel y el gobierno de México decidieron reabrir prácticamente la vida normal de los mexicanos? Señores, así como lo escuchan. Lo que parecía por tiempo indefinido, las medidas implementadas por Donald Trump parecen no haber funcionado. Y es que el día de ayer, en una entrevista en Fox, el presidente de Estados Unidos dijo que parece ser que esto de mandar a la gente a sus casas en vez de ayudar perjudicó y dañó todo. ¿Sí? ¿Cómo lo están escuchando? Insisto, compártanlo con el fifirista al que más confianza le tengan, compártanle con confianza, compártanlo, por favor. Porque aunque no me lo crean, esta es una entrevista que pueden encontrar en redes sociales. Es una entrevista que le da Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a Fox, y en donde dice que pues efectivamente parece que el remedio en realidad solo fue empeorar los males y pretende reabrir la economía para el 12 de abril. Pretende que todo vuelva a la normalidad y buscar otro tipo de estrategias para los contagios o los casos que se vayan dando. Y se da de forma muy similar. Y no voy a decir que sea porque ahora es Donald Trump el que le copia a Andrés Manuel López Obrador. No me voy a aventurar a decir eso. Pero sí me voy a aventurar a decirles, mis amigos, que ahí está la respuesta que tanto querían escuchar. Ahí está lo que pues no querían que copiáramos las estrategias de Estados Unidos. No querían que hiciéramos lo mismo. Bueno, todavía aquí en México nos vamos a ir hasta el 16 y el 19 de abril en algunos casos. Imagínense nada más. Efectivamente, si algo nos debe de quedar claro, es que este tema del coronavirus no lo va a resolver el sector de salud. Y eso es algo que los analistas han dejado muy claro. Porque no hay sector salud que soportara esta situación. En realidad, todos los sectores de salud tienen sus deficiencias, los sectores públicos de salud particularmente hablando, tienen sus deficiencias, tienen estas carencias y no pueden tratar a tantas personas de forma simultánea con algo que ni siquiera conocen. Ese es el gran tema. Hoy por hoy, se los he repetido incansablemente, en México, simplemente el año pasado, más de 200,000 personas fallecieron por diabetes, más de 500,000 personas por cáncer, más de 100,000 personas por una gripe común. Y así nos podemos ir con padecimientos que en algún momento no se conocían y fueron catastróficos y que hoy tienen cura o tienen tratamiento y siguen matando gente. ¿Por qué?
El ejemplo se los pondré con el sarampión. En México también hay un alto grado de personas contagiadas, más de 60 personas contagiadas o que tienen el brote de sarampión. ¿Saben por qué o saben qué tienen en común todas estas personas? Que no se vacunaron. Aquí la sociedad tiene que empezar a hacer conciencia y por eso parece que es como un cassette y se los tengo que repetir incansablemente porque es parte de la chamba. Informarles y también hacer un momento de reflexión, analizar esto. No podemos detener la economía y menos en un país con tantas desigualdades como lo es México. No podemos pedirle a la gente que deje de trabajar porque entonces es matarla de hambre. No podemos pedirle a la gente que deje de hacer su vida porque entonces también nos pega a nosotros en la economía y es un ciclo. No podemos simplemente detener el mundo y pretender que no va a pasar nada y que después cuando salgamos a la realidad todo va a estar como si nada. No, señores. La economía funciona de alguna manera y todos formamos parte de ese ciclo económico. No podemos simplemente detenerlo porque es darnos un balazo en el pie. Estamos atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos implementando protocolos y estamos haciendo las cosas diferente. Para todos aquellos que insisten en que tenemos que copiar las estrategias de otros países, señores, tópense con la realidad, salgan de ese México utópico, salgan de esa realidad que no les ha servido para nada y que a nosotros no nos ha ayudado, nos ha perjudicado. No crean tener las soluciones solo porque han sido privilegiados y han viajado por el mundo y conocen algo bonito y dicen, tengo que ponerlo en México. No, tienen primero que conocer la realidad, tienen que primero salir y conocer a las personas, sus necesidades, sus carencias y entonces, en base a eso, crear políticas públicas que les sirvan a la gente. No andar copiando lo que hacen en otros países. Y tengo que decirlo bien neta, México ha estado haciendo lo que puede con lo que tiene, con lo que nos dejaron, con las migajas que nos dejaron de un país tan rico que de verdad podría ser una potencia mundial. Y esa es la intención. Dejemos de ver al vecino, dejemos de aplicar este síndrome FOMO, el que hizo que muchas personas compraran papel de baño. Y empecemos a de verdad hacer las cosas como merecen los mexicanos. Así que yo les pido que si esto lo vieron en redes sociales, lo compartan para que se les quede grabado que este es un México que no se puede detener. Desde Toluca, en el Estado de México, yo soy Meme Yamel y les mando un beso bien tronado hasta donde me hayan visto y escuchado. Esto es Acústica, Televisión y Radio, las Zetas. Así ya saben cómo son, decimos la neta porque a nosotros no nos cuesta. Y si nos escucharon en el radio, lo hicieron en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Luego me echo un pollito con mis amigos de Monterrey y tendré que hacerlo también en Guadalajara. Lo siento, mis amigos, ya también les tocó el tema del pollito. Y no, me caen muy bien, los quiero mucho, pero sus gobernadores la neta no. Así que les mando un beso, nos vemos mañana, adiós.